Muy bienvenidos. Como antecedía, mi nombre es Maribel Maldonado. Vamos a ver lo que es el libro auxiliar de compras y ventas, que estamos más acostumbrados a denominarlos bancarización, ¿verdad? Vamos a ver en cuanto a la normativa, tenemos a la Ley 2492, donde en su artículo 66 establece lo que son unos medios fehacientes de pago. Bancarización, en realidad el término de bancarización lo hemos empezado a ver desde la Ley 62, que es la gestión 2011. Sin embargo, lo que es el término de medios fehacientes de pago ya lo hemos manejado años atrás. ¿Por qué? Si bien algunas personas me imagino que han podido estar en alguna fiscalización, siempre les piden un medio fehaciente de pago para demostrar la realización de una compra que se ha efectuado. Sin embargo, a través de la Ley 62 se establece una modificación a la Ley 2492 y con el Decreto Supremo 772 se establece un monto mínimo, el cual tiene que ser respaldado a través de un medio fehaciente de pago, ¿ya? Este medio fehaciente de pago, ¿cuál va a ser? Va a ser aquel documento que va a ser expedido por una entidad financiera que esté regulada por la ASFI o por el Banco Central de Bolivia. Entonces, a partir de la gestión 2011, nosotros ya empezamos a solicitar de manera obligatoria para todas aquellas transacciones mayores o iguales a 50,000 tengan este respaldo. En base a esta normativa, nosotros como Administración Tributaria, en primera instancia teníamos la Resolución Normativa Directorio 11 de la gestión 2011, que era la primera normativa de bancarización. Sin embargo, esta normativa ha sido mejorada y se ha actualizado con la Resolución Normativa Directorio 17 de la gestión 2015. En esta normativa ustedes van a poder encontrar todo con respecto a bancarización, ahí van a encontrar el formato, cómo tienen que enviar la información a través del aplicativo DaVinci. El objeto de la normativa es el operativizar el tratamiento tributario de aquellos pagos que se efectúan por transacciones de compras, tanto de compras como de ventas, iguales o mayores a 50,000 bolivianos. Aquí primero, en el objetivo, veamos la delimitación. La delimitación viene a compras o ventas, transacciones de compras o ventas. Puede existir cualquier otra transacción que sea mayor a 50,000 bolivianos, pero si no es una compra o es una venta, no ingresa dentro del marco de la normativa. Por ejemplo, en el caso de ONGs, hay donaciones mayores a 50,000 bolivianos. Esa donación es una transacción, ¿pero es una transacción de compra o venta? No, ¿verdad? Entonces, no ingresa dentro de la normativa. Lo primero que nosotros tenemos que analizar es que si la transacción que estamos efectuando es una compra o una venta, y también la otra delimitación es que sea igual o mayor a los 50,000 bolivianos. El alcance. Dentro del alcance, la normativa nos establece que va a alcanzar a todas las personas naturales, jurídicas, entidades e instituciones públicas, empresas públicas, organismos del Estado, todos aquellos que van a efectuar pagos iguales o mayores a 50,000 bolivianos, ya sea que este pago sea al contado, a crédito o en pagos parciales. Entonces aquí dentro del alcance tenemos a todas aquellas personas, ya sean naturales o jurídicas, que realicen transacciones iguales o mayores a 50,000 bolivianos. Y el pago, también hay algo, en este párrafo tenemos algo clave, nos indica que este pago sea al contado, al crédito, a través de pagos parciales, que sea igual o mayor a 50,000. Puede ser que yo efectúe una compra mayor a 50,000 bolivianos, sin embargo puedo efectuar pagos parciales de 20,000, 20,000 y 10,000. Independientemente que yo haya efectuado pagos parciales menores a 50,000 bolivianos, si mi transacción inicial es mayor a 50,000 bolivianos, esa operación yo tengo que bancarizarla, tengo que respaldarla con el medio fehaciente de pago, independientemente. Así esto sea pagado a crédito o sea al contado ese momento. Esa es una palabra también clave, ¿no? Siempre veamos cuál es mi transacción inicial, ¿ya? Si mi transacción inicial es mayor a los 50,000 bolivianos, debo de bancarizar. Aquí también tenemos otra palabra clave, que estas transacciones sean efectuados dentro de territorio nacional. Entonces, todas aquellas transacciones que efectuamos dentro del territorio nacional son las que están alcanzadas.
Si vemos este párrafo, analizamos este párrafo, ¿la importación de mercadería estaría alcanzada? No, ¿verdad? Porque la transacción no está siendo efectuada dentro del territorio nacional. La compra se está efectuando afuera, a otro país. Entonces, en ese caso, igual. Entonces, ahí tenemos las palabras claras. Tiene que ser una transacción de compra o venta. El importe tiene que ser igual o mayor a 50,000 bolivianos de la transacción, independientemente de cómo se pague, y esto tiene que haber sido efectuado dentro del territorio nacional. También la normativa nos da definiciones para ciertos términos, como por ejemplo, ¿qué es una transacción? La transacción va a ser una operación de compra o venta de bienes, contratos de obra y o prestación de servicios que involucren la erogación de recursos monetarios. Esta es otra palabra clave, erogación de recursos monetarios. Aquí ya hemos determinado cuál va a ser nuestra transacción, ¿verdad? Va a ser prestación de un servicio, va a ser una compra o una venta de un bien o también de una prestación de servicio. Ahora, la normativa me establece erogación de recursos monetarios. Tenemos que verificar ahí si la transacción que yo he efectuado está habiendo el pago en dinero, está habiendo el pago a través de una entidad financiera. ¿Por qué? Recuerden que hay transacciones que son permutas, ¿ya? En el caso de una permuta, las permutas más comunes, con una casa automotriz, yo me compro un auto modelo 2020 y a dación de pago doy un vehículo modelo 2017. Entonces, ahí tenemos que ver si la diferencia de esa transacción va a ser mayor o igual a 50,000 bolivianos, yo debo bancarizar. Pero si esa diferencia no es mayor o igual a 50,000 bolivianos, no bancarizo. Puede pasar también que existan los intercambios de servicios, no sé, una empresa de publicidad decide realizar un intercambio de servicios con una empresa de limpieza. Yo le presto el servicio de limpieza y también por ese servicio de limpieza me prestan servicio de publicidad. La transacción puede ser igual o mayor a los 50,000 bolivianos. Ahora, como este es solamente intercambio de servicios, no va a haber erogación de recursos monetarios, porque en ningún momento se van a pagar en dinero, en efectivo, se van a depositar o dar un cheque o hacer una transferencia, no va a ingresar, no estaría obligado a bancarizarse. ¿Por qué? ¿Por qué no estaría obligado a bancarizarse? Porque no hay erogación de recursos monetarios, ¿verdad? Por eso no estaría obligado. Pero ¿qué va a pasar? Cuando venga el fiscalizador va a verificar, señora, usted tiene una factura de limpieza que dice 50,000 bolivianos, pero yo no encuentro el pago de esta factura de limpieza en su registro auxiliar de compras. O sea, ¿y qué tendrían que decir ustedes? Que es intercambio de servicios, ¿verdad? ¿Y dónde lo tendrían que haber registrado? No. Bueno, en el libro de compras siempre va a estar registrada las facturas de compras. Pero ¿dónde tenemos la opción de registrar lo que son permutas? En el formulario 200. Si ustedes ven el formulario 200, versión 3 extendida, en la parte final dice cuáles son las permutas efectuadas por compras y cuáles son las permutas efectuadas por ventas. Entonces, ahí ustedes van a colocar que han emitido una factura por el importe del servicio de publicidad, el ejemplo, y por compra el servicio de limpieza por el importe también. Entonces, ahí ustedes van a indicar, ¿no? Esta factura no tiene registro de bancarización porque no ha habido erogación de recursos monetarios, sin embargo, ha sido informado también en el formulario 200, en la parte inferior, donde existe el detalle de las permutas realizadas en el periodo. De esa manera. Luego tenemos las transacciones obligadas a respaldarse con documentos de pago. Va a ser toda aquella transacción cuyo monto de la operación sea igual o mayor a los 50,000 bolivianos y esta sea efectuada al contado, a crédito, pago de manera parcial o un pago total. Aquí ya nos repite, ¿verdad? Lo que habíamos visto, que no interesa cómo me están pagando, si me están pagando el total del importe de la transacción o me están pagando en montos parciales. Todo lo que yo tengo que analizar acá es mi transacción inicial. Si yo he ido a una empresa,
He dicho, quiero comprar los juguetes línea A. Y digo, quiero de esos juguetes de la línea A, quiero que me venda 10,000 juguetes y me sale 60,000. Entonces yo tengo que bancarizar. Así me decía, pedido 60,000 muñecos de la línea A. Me envían, ¿ya? Ahí yo puedo hacer que yo lo pague 20,000, de aquí lo pague de aquí a un mes, a 2 meses, a 3 meses, o lo pague en pagos parciales. Puede ser que efectúe eso. Pero mi compra, el pedido que yo he efectuado, la transacción inicial es mayor a los 50,000 bolivianos. Entonces estoy obligado a realizar la bancarización. ¿Ya? Ahí siempre analicen cuál es la transacción inicial. También tenemos una definición para lo que es un documento de pago. Este documento de pago me indica la normativa que va a ser un documento físico o electrónico que es emitido y reconocido por una entidad financiera regulada por la ASFI o por el Banco Central de Bolivia. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos cheques, tenemos pagos, los vouchers por los pagos con tarjetas de débito, de crédito, tenemos transferencias bancarias, el utilizar lo que son las cartas de crédito, órdenes de transferencia, todos esos documentos. Pero aquí, ¿cuál es la regla? Que tiene que ser emitido por una entidad financiera, regulada por la ASFI o por el Banco, y también que sea por el Banco Central de Bolivia. ¿Por qué? Puede pasar que a mí me den un documento de pago, que yo vaya, no sé, a la caja de la tienda que he comprado y la caja de la tienda me diga pagado, me entregue así un recibo de que he pagado. Ese no me sirve, porque esa caja de la tienda que he comprado no es una entidad financiera regulada por la ASFI. Tiene que ser necesariamente un documento que sea emitido por una entidad financiera. Los requisitos mínimos que tiene que tener ese documento de pago es que debe tener la razón social de la entidad que emitió el documento de pago, tiene que tener el número de la transacción u operación, la fecha de la transacción y el importe de la transacción. Debe tener esos datos. Ahora, otra de las reglas para lo que es el registro auxiliar de compras y ventas, la normativa me establece que esta debe ser efectuada de cuenta a cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que el pago tiene que ser del comprador a cuenta del vendedor. No puede haber un intermediario en esta transacción. Entonces, si yo estoy realizando el pago por la compra de un vehículo, el pago tiene que ser de la cuenta de Maribel Maldonado, o si no, Maribel Maldonado tiene que ir a depositar a la cuenta de la casa automotriz. No puede haber una tercera persona. Si se ha facturado a Juan José Lima, entonces Juan José Lima tiene que figurar en el documento de pago. Y tiene que pagar, si ha pagado a la empresa ABC, el pago tiene que ser a la cuenta de la empresa ABC. No puede ser a una tercera persona. Tiene que ser de cuenta a cuenta. También la normativa nos establece lo que son los contratos de tracto sucesivo. ¿Qué son los contratos de tracto sucesivo? Es aquella prestación de servicio que se efectúa con una realización continua, cuya factura o nota fiscal se emite con carácter mensual a la conclusión de un periodo fiscal. Aquí el ejemplo más claro de un contrato de tracto sucesivo es el servicio de teléfono, energía eléctrica, porque ellos nos van a prestar un servicio mes a mes. Todos los meses nos van a prestar el servicio, así no les paguemos, nos siguen prestando el servicio. Bueno, hasta que su política, ¿no ven? Nos cortan la luz, por ejemplo. Pero todos los meses nos van a prestar el servicio. Y hacen la lectura del medidor y nos emiten la factura. Y todos los meses tiene que haber la emisión de la factura. Así yo no pagué, hay la emisión de la factura. Ese es un contrato de tracto sucesivo. Es un contrato que va a ser de realización, es un contrato que se efectúa con una realización continua y que tiene una facturación mensual. También un contrato de tracto sucesivo vamos a considerar
a lo que es la prestación de servicios de alquiler. Los alquileres es igual, la prestación del servicio de alquiler, todos los meses me prestan el alquiler de un inmueble y al finalizar el mes tienen que emitirme la factura. Ahora, ¿qué pasa con los contratos de tracto sucesivo? La normativa establece que todos aquellos contratos de tracto sucesivo no están obligados a bancarizarse. Puede pasar que yo tenga un contrato de alquiler de un inmueble y el contrato sea por, no sé, un canon de 20,000 cada mes y al año va a ser 120,000 bolivianos. O sea, el total del contrato, el total de la transacción va a ser mayor a los 50,000 bolivianos. ¿Ya? Y me van a facturar cada mes 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000. Entonces, la normativa que dice, los contratos de tracto sucesivo no están obligados a bancarizarse, pero hay un excepto que cuando por pago único de uno o varios periodos fiscales supere a los 50,000 bolivianos. Tengo el contrato de alquiler, cada mes me facturan 20,000, 20,000, yo no he pagado los 20,000, no he pagado 20,000 de enero, no he pagado 20,000 de febrero, no he pagado 20,000 de marzo. La dueña de casa me dice, si no me pagas los 3 meses, te voy a desalojar. Entonces la empresa decide pagar de golpe 3 meses, 60,000 bolivianos. Ahí ya está obligado a bancarizar. ¿Por qué? Por esta excepción, ¿no? Excepto aquellos que mediante pago único por uno o más periodos fiscales superan a los 50,000 bolivianos. En ese caso sí voy a bancarizar un contrato de tracto sucesivo. Pero si los pagos de este contrato de tracto sucesivo son inferiores a los 50,000 bolivianos, yo no estoy obligado a realizar la bancarización. Porque si esta persona hubiese pagado solamente 2 meses y es 40,000, no hubiera estado también obligado a realizar la bancarización. Entonces, ahí también tienen que ustedes ver si los contratos que tienen sus clientes, o ustedes como contribuyentes, los contratos que tienen, son de tracto sucesivo. Por ejemplo, un servicio de limpieza sería también de tracto sucesivo, porque tienen un importe fijo mensual para pagar. Entonces, tienen que analizar si cumple eso, ¿no? Si es una prestación de servicio de realización continua y que tiene la obligación de emitir factura de manera mensual. Ahí tienen que analizar antes de realizar la bancarización. Ya, ahora, también en lo que son los registros, también los dependientes efectúan lo que es bancarización. Como ustedes conocen, los dependientes presentan el formulario 110 para el descargo del RC/IVA, ¿verdad? Y algunos de los dependientes presentan una factura mayor a 50,000 bolivianos. Por ejemplo, ¿de qué presentan? Lo común, un auto. Es un auto. Generalmente es un auto que les presenta. El auto cuesta mayor a 50,000 bolivianos. Cuando uno de los dependientes me presenta una factura igual o mayor a 50,000 bolivianos, él igual está obligado a presentar su documento de pago. Entonces, mi dependiente, para que yo le acepte ese formulario 110, a su formulario 110, su factura, tiene que adjuntarme el documento de pago. ¿Ya? Entonces, me va a adjuntar la boleta de depósito a la casa automotriz, no sé si es la transferencia, si ha pagado con cheque, el documento con el que ha pagado. Pero no generalmente los dependientes tienen financiamiento propio. Siempre se realizan un préstamo, ¿verdad? Un préstamo bancario. En el caso que haya efectuado un préstamo bancario, el dependiente me puede presentar la fotocopia del documento de préstamo. ¿Ya? Fotocopia de documento de préstamo. O también ambos, porque a veces es 20% financiamiento propio y 80% financiamiento bancario. Entonces, ¿qué me tendría que presentar ahí? Mínimamente la boleta de depósito de la casa automotriz y fotocopia del documento de préstamo. Con esos 2 documentos, yo le acepto su factura para su descarga del formulario 110. Si no me presenta estos medios de pago, no le debo aceptar esa factura. ¿Por qué? Podemos ser buenitos al aceptarle la factura, pero después lo estamos haciendo mal,
porque cuando le vayan a efectuar una verificación, una fiscalización, y él no tenga el medio fehaciente de pago, va a tener que devolver el 13% de esa factura. Y no va a devolver el 13% simplemente, sino que también tiene accesorios, mantenimiento de valor, intereses y sanciones, dependiendo en qué etapa decide pagar él. Entonces, ahí no estamos siendo buenitos. Vamos a ser buenitos si le rechazamos y le exigimos los documentos de pago. Ellos igual tienen que presentar estos documentos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no he utilizado un documento de pago para la transacción de compra o venta? Tiene efecto tanto para el comprador como el vendedor. O sea, ¿qué pasa si yo he realizado una venta mayor o igual a 50,000 bolivianos y me han pagado en efectivo? No lo han hecho a través de una entidad financiera. En el IVA, la normativa me dice, si es una compra, esa factura no te sirve para el crédito fiscal, para el IVA. Puedo demostrar que la compra la he efectuado, puedo mostrar en inventarios que se ha efectuado la compra, puedo mostrar el activo, puedo mostrar la factura original, pero si yo no he efectuado el pago a través de una entidad financiera, lo he hecho en efectivo, pierdo el crédito fiscal de esa factura. Después, esto pasa con el comprador, ¿ya? El comprador también sale afectado. Creo que el más afectado es el comprador, pero también uno de los afectados es el vendedor. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con el vendedor? El vendedor no tiene que pagar de manera íntegra ese débito fiscal. Va a pagar el 13% de manera íntegra de ese crédito fiscal. Y no va a tener derecho a compensación con el crédito fiscal. Entonces, si ha vendido esa mercadería mayor a 50,000 bolivianos, tiene que pagar el 13%. Así él tenga un crédito fiscal o tenga compras. También tiene su incidencia sobre el impuesto sobre las utilidades. La incidencia es más que todo para el comprador. Esa factura o esa compra que haya efectuado y no ha sido pagado a través de una entidad financiera, no es reconocido como gasto deducible para el IVA. De manera automática se vuelve un gasto no deducible. Entonces, no van a poderlo considerar para su determinación de la utilidad, no les va a salir para su deducción. Y también tenemos en el RC-IVA. Tenemos contribuyentes directos del RC-IVA y también tenemos contribuyentes indirectos. Los directos del RC-IVA son los que realizan alquileres, anticréticos, consultores de línea. Si ellos desean efectuar el descargo de una factura mayor o igual a 50,000, de la misma manera, tienen que tener su documento de pago. Si no la tienen, pierden el crédito fiscal de esa factura para hacer su compensación con el RC-IVA. Y lo propio pasa con los contribuyentes indirectos del RC-IVA, que son los dependientes. Como les indicaba, si ese dependiente no me presenta el documento de pago, pierde su crédito fiscal de la factura. Ahora, en lo que es el registro de bancarización, nosotros tenemos varios momentos para efectuar el registro. Si bien nosotros tenemos que enviar la información de manera anual, tenemos que siempre fijarnos a realizarlo de manera mensual, dependiendo en qué momento yo me encuentre. No es necesario que yo espere a que finalice la gestión para efectuar el registro. Ya tengo que efectuar el registro cuando corresponda. Y la normativa me da 3 momentos de registro. El primer momento es cuando el pago es realizado al momento de la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Si yo pago el mismo momento que me están emitiendo la factura, yo efectúo el registro de esa transacción en el periodo de emisión de la factura. ¿Eso qué quiere decir? Yo he comprado esta laptop en el mes de enero y he pagado también en el mes de enero. Entonces yo voy a registrarlo en el periodo de emisión de la factura, que sería enero. Tenemos otro momento, que es pagos anticipados a la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Para los pagos anticipados tenemos que analizar 2 cosas. La ley 843 nos establece los momentos que se perfecciona el hecho generador. ¿Ya?
cuando está obligado el contribuyente a emitir la factura. Ahora, en el caso de prestación de servicios, yo debo emitir la factura cuando perciba un pago total o parcial de la prestación del servicio. Puede ser que yo esté solicitando un servicio que va a ser igual o mayor a 50,000, pero estoy dando un anticipo para que me presten el servicio. Entonces, la persona que me está prestando el servicio está obligada a emitirme la factura. Está obligada a emitirme la factura en el momento que yo estoy dando ese anticipo, por ese anticipo, en el caso de prestación de servicios. Ahora, cuando es venta de bienes, la figura es distinta. La normativa establece que la factura debe emitirse a la transferencia de dominio cuando es bienes. Puede ser que yo diga, yo quiero una maquinaria, pero esa maquinaria me la van a importar de aquí a 3 meses. Entonces yo digo, yo quiero que me traiga esa maquinaria y le puedo dar un anticipo. Como no va a haber entrega del bien, no va a haber emisión de factura, no hay obligación de emitir la factura. Como les digo, es la transferencia de dominio. Vendo esta computadora, te entrego la computadora, eso ya es transferencia de dominio. Así yo no la pagué, tengo que emitir la factura porque ya he entregado el bien. Ahora, si yo doy un anticipo y no entrego el bien, no estoy obligado a emitir la factura. No están obligados a emitirme la factura. Entonces, en ese caso, la factura me la van a emitir en el momento que me entreguen el bien. Puede ser que yo el anticipo lo he dado en enero y el bien me lo van a entregar en el mes de agosto. Entonces, en agosto me emitirán la factura. ¿Qué pasa en esos casos? Los pagos anticipados a la emisión de la factura nota fiscal deben ser registrados en el periodo de emisión de la factura. Yo he dado un anticipo para, no sé, quiero comprarme una laptop, último modelo, pero quiero color rosado. Quiero que me lo traigan color rosado. Entonces doy una seña de, no sé, de 5,000 bolivianos en el mes de enero. Y la laptop me la entregan en el mes de junio. ¿Cuándo registro la transacción? En junio, en el periodo que me emitan la factura. Ya, esto va más que todo para bienes. En el caso de servicios, tiene que haber sí o sí la emisión de la factura en el momento que yo pague un anticipo. Luego tenemos pagos posteriores a la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Cuando el pago es posterior a la emisión de la factura, la normativa establece que éste debe registrarse en el periodo que se realice el pago. Yo puedo haber comprado en el mes de enero, me han facturado en el mes de enero, pero recién estoy pagando en el mes de marzo. ¿Cuándo hago mi registro? Marzo, ¿ya? No olvidemos que las facturas se registran en el libro de compras todos los meses en el periodo que ha sido emitidos. El registro auxiliar de compras y ventas, lo que es bancarización, es para el registro de pagos. Si yo no tengo pago, no voy a poder efectuar el registro. Tengo que tener sí o sí el pago y también tengo que tener el documento bancarizable, porque no necesariamente va a ser una factura la que esté obligada a bancarizar. No sé, por ejemplo, yo puedo comprar un inmueble y los inmuebles no se facturan, no están grabados por el IVA. Entonces, ahí mi documento bancarizable va a ser tal vez el testimonio o el pago del formulario 430. Entonces, ahí cuando yo tenga el documento bancarizable y tenga el documento de pago, voy a efectuar mi registro de bancarización en esos 3 momentos. Tal vez recapitulando, tenemos un momento cuando es en el mismo mes que se emite la factura, se va a registrar en el periodo de emisión de la factura. Cuando sea con un pago anticipado, en el periodo que se emite la factura. Cuando sea con un pago posterior a la emisión de la factura, en el periodo que se efectúe el pago. Son esos 3 momentos que yo tengo que efectuarlo. Como les indicaba, no es necesario que nosotros esperemos a que finalice el año para bancarizar. Tenemos que hacerlo mes a mes, porque si esperamos que finalice el año, no nos vamos a acordar el pago de dónde era, dónde se ha hecho el registro, todo eso. Es mejor realizarlo cuando ya hemos cumplido cualquiera de estos 3 momentos. El envío de la información se le efectúa a través de lo que es el aplicativo DaVinci, ¿ya? Esta información tienen que enviarlo de manera anual
de manera anual, y lo envían todos los contribuyentes, ya sea contribuyente Newton o Newton específico, debe remitir la información, tanto de las compras y ventas. Envían todos los contribuyentes que hayan tenido transacciones iguales o mayores a 50,000 bolivianos. Si uno de los contribuyentes no ha tenido transacciones inferiores a este monto, no está obligado a remitir la información, solamente aquellos que han superado este monto. Y el envío de la información son 2 archivos. Es un archivo que se hace en Excel, que tiene la denominación compras / auxiliar / el mes y el año y el número de NIT. Por ejemplo, aquí es compras / auxiliar / 12/2019 / y número de NIT. Y en ventas, igual, ventas / auxiliar, el periodo mes-año y número de NIT. De esa manera debe guardarse los archivos en Excel. Solamente se van a efectuar 2 archivos en Excel, uno para compras de toda la gestión y uno para ventas de toda la gestión, de manera consolidada. Estos 2 archivos, lo que se realiza es enviarlo a través del aplicativo DaVinci. Se captura los 2 archivos en el aplicativo DaVinci en un formato de texto y se consolida en un solo documento. Este documento, que es con extensión .dec, es remitido a través de la oficina virtual. No sé, antes de entrar a lo que es el detalle del registro, no sé si hasta aquí tenemos alguna consulta. Cuando tenemos un contrato, por ejemplo, por la venta de uvas, entonces, que bueno, lo firmamos y emitimos la factura mucho después, pero no nos van pagando, digamos, al siguiente año. Entonces, ¿cuándo es el momento de registrar? Ya, usted tiene un contrato donde ya establece el monto igual o mayor a 50,000 bolivianos. Es por la venta de uvas. Perfecto. Ahí usted tiene que registrar cuando tenga ambos documentos. Cuando tenga el documento de pago y cuando tenga la factura. Ahora aquí recordemos que puede pasar la factura, supongamos que la han emitido por 40,000 bolivianos, por una primera entrega. Una segunda entrega, 20,000 bolivianos. Pero mi contrato dice que es 80,000. Estoy obligado a bancarizar porque mi transacción inicial es 80,000, mayor a los 50,000. Tengo que bancarizar. ¿Cuándo voy a bancarizar? Cuando tenga la factura emitida y tenga el documento de pago. Ahora, puede ser que yo emita mi factura por 40,000 bolivianos y me paguen solamente 20,000. Entonces yo voy a bancarizar esos 20,000 en primera instancia y luego cuando me paguen el restante 20,000, igual voy a registrar haciendo o vinculándolo a la factura de 40,000. ¿Ya? Y eso igual lo vamos a ver más un momento. Una pregunta, en caso de las compras que tienen retenciones, ¿Ya? obviamente que superan los 50,000 en el pago, ¿cómo se tendría que registrar? Que tienen retenciones. Sí. Igual, las va a efectuar igual el registro, porque eso, si yo efectúo la compra y no me emiten factura, ¿deja de ser una transacción de compra? No deja de ser, ¿no ve? Tenemos que ver si es mayor o igual a 50,000. Ya, en ese caso yo tengo que bancarizar, pero ¿cómo bancarizo? Porque no tengo factura para direccionar, a eso se refiere, ¿verdad? Ahí tenemos que ver qué documento tengo. Algunas personas tienen un contrato, o hacen un recibo, o hacen una especie de recibo que les hacen firmar, pueden registrar con ese documento. O de última también lo registran con su número de comprobante contable, porque en el comprobante contable está todo el respaldo de cómo han realizado la retención, el total de la transacción, todo eso. Con ese documento pueden registrarlo. Aquí, por favor. Determinación del IVA, pero no dice en ningún lugar, no hay la casilla específica, estaba buscando ahorita, no está. Tiene que ver el formulario 200 versión extendida.
En el formulario 200 versión extendida, en la parte final está total de permutas en compras y permutas en ventas. Así le dice, pero en la versión extendida. En la resumida no la va a encontrar. ¿Tendríamos que hacer eso a la última factura de compensación? En realidad, ahí usted va a declarar todas aquellas facturas que hayan sido por permutas. Puede ser que la permuta sea mayor o menor a los 50,000. Ahí tiene que declararlas esas, informarlas en realidad, porque no se determina ningún impuesto, solamente es informativa. ¿Y en caso de que no lo hubiéramos hecho? Pueden hacer la rectificatoria. Como no determina un tributo, no va a tener ninguna sanción, ninguna contravención. En caso de una empresa constructora, se le da un anticipo mayor a 50,000 y es una empresa de que brinda servicios. Por ese anticipo se tiene que facturar porque las empresas constructoras facturan por planilla. Depende. Lo que pasa es que la normativa establece en el caso de servicios, yo tengo que emitir la factura a la percepción total o parcial de un importe. Si me están dando un anticipo, tengo que emitir la factura. Sin embargo, tenemos una modificación al Decreto Supremo donde establece que si son contratos con constructoras y se paga un anticipo, no está obligado a emitir la factura, pero cuando el contrato es con una entidad pública. Si el contrato es con una entidad pública, no está obligado a emitir la factura en el momento que le efectúen el anticipo, sino en cada planilla de avance de obra va a facturar. En ese caso, no hay la emisión, pero si es con una entidad privada, tiene que emitir la factura por ese anticipo. En el caso de las consultorías, ¿se bancariza si fuera un contrato mayor a 50,000? ¿Consultorías de línea? Por producto. Ah, ya, por producto sí. Lo que son consultorías de línea no están obligadas a bancarizarse, independientemente pase a los 50,000 bolivianos. Se entendería como un contrato de tracto sucesivo. Ahora, en el caso de consultorías por producto, sí tiene que bancarizarse. ¿Por qué? La finalidad de una consultoría por producto es que le entreguen un servicio o un producto final que va a tener pagos parciales. Si el contrato o la consultoría por producto es igual o mayor a 50,000 bolivianos, debe bancarizarse. Independientemente de que emita factura similar al tracto sucesivo. No es similar. Lo que pasa es que la consultoría por producto se va emitiendo en base al avance. Generalmente viene el 20% va a ser el primer avance, el 50% al segundo avance y producto final ya el restante. No es, el tracto sucesivo significa que me va a prestar un servicio de realización continua, mes a mes, y me tiene que emitir una factura al culminar cada mes. La consultoría por producto es distinta. La consultoría por producto puede ser que todo sea dentro de un mes, sea en días o sea en un año. Buenas tardes. Dos consultas. En cuestión de el compro de un bien inmueble, yo tengo, digamos, la oportunidad de hacer una compra de inmueble, pero el propietario le ha entregado un poder a un tercero. En ese poder especifica que esa tercera persona puede realizar la venta mediante el pago, o sea, él puede recibir el pago. Yo puedo bancarizarlo, la compra con esos depósitos o esas transferencias que voy a realizar de él. Lo que pasa es que si se va a bancarizar una transacción, tiene que ser de cuenta a cuenta. Un poder no va a estar por encima de lo que establece la normativa. Tiene que ser de cuenta a cuenta. Si bien esa tercera persona va a estar habilitada para realizar las transacciones, registros, todo lo que corresponda, pero el documento de pago tiene que ser necesariamente al dueño del inmueble, al titular. Una consulta. Con respecto a la bancarización de los dependientes cuando compran un auto, no todos los dependientes quieren presentar la bancarización. Se les informa que ellos correrían estos riesgos, pero usted dijo que es mejor devolverles la factura.
Sí, la normativa, si usted ve la 15 del 2017, hay un párrafo específico que si no respaldan hay que devolverles la factura. En realidad no hay que aceptarles el formulario 110. Directamente, si no hay documento de pago no se le acepta. Buenas tardes. En un ejemplo, digamos, yo presto un servicio por un valor de 65 bolivianos y aparte adquiero un producto por 60.000 bolivianos también. En tema de compensación, usted dice que no es bancarizable, ¿verdad? Pero Porque sí debe ser tomado en cuenta en el formulario 200, versión extendida. Si bien no es, digamos, bancarizable, pero si hay facturas, no hay movimiento de dinero. Yo tengo una factura por 60.000 bolivianos que he emitido. El señor me ha prestado la factura por 60.000 bolivianos. Si tenemos la factura, ¿podemos utilizar el crédito fiscal de esa factura? por supuesto, por supuesto. Ahí no está obligado a bancarizarse porque es un intercambio de servicios y no ha habido la erogación de recursos monetarios. Al no haber erogación de recursos monetarios no está obligado a realizar la bancarización porque no va a tener un medio eficiente de pago también para registrar. Una cosa más. Al principio dijo que el tema de importaciones está exento de lo que es la bancarización, ¿verdad? Exacto. El tema de exportaciones sí sería... No, tampoco, porque no es una transacción realizada dentro del territorio nacional. Esa ya se está realizando hacia afuera también. No ingresa. Antes sí, en la gestión 2011, de 2015 para atrás, no sé si tienen alguna consulta más. Ya, si no tenemos ninguna consulta más, continuamos. Vamos a ver el registro auxiliar de compras. Este registro auxiliar, igual ustedes lo pueden encontrar en el anexo de la Resolución Normativa y Directorio 17 del 2015. Ahí ya también les da los datos, ¿no? ¿Cuál es el campo, qué tipo de datos les acepta y cuál es la descripción o qué datos deben introducir? Esto ustedes lo tienen que efectuar en un documento de Excel y tienen que llenar un solo Excel por gestión, ¿ya? Un Excel para las compras y un Excel para las ventas. Solamente un Excel. Van llenando enero, febrero, marzo, abril. Ya no es por separado. Exacto, no es por meses. Tienen que hacer en el mismo Excel, tiene que estar de toda la gestión que van a enviar. En la primera columna vamos a registrar lo que es la modalidad de la transacción. Esta modalidad de la transacción me dice, voy a registrar número 1 cuando sea pago a contado y número 2 cuando sea el pago a crédito. Después, en la siguiente columna, tenemos que registrar la fecha de la factura o del documento. Generalmente, en la mayoría de los casos, el documento que registramos acá es la factura. En la mayoría de los casos se registra siempre en la factura, ¿ya? Van a existir casos o transacciones que no tienen una factura, por ejemplo, una compra con retenciones, no va a tener una factura. Es por eso que en esta columna me dice fecha de factura o fecha de documento. En el caso de una transacción, de una retención, entonces, ¿qué puedo registrar yo ahí? Podría registrar, si yo he hecho un contrato, puedo registrar el contrato, el número de contrato. Si yo no sé, si yo he efectuado el registro o si no, en último caso puedo hacerlo con mi registro contable, mi comprobante de egreso. Entonces aquí colocamos la fecha de ese documento que vamos a bancarizar. Luego vamos a consignar el tipo de la transacción. El número 1 vamos a utilizar cuando sea compra con factura, el número 2 cuando sea retenciones y el número 3 cuando sea una compra de inmuebles. Posteriormente registramos el NIT o carnet de identidad del proveedor. Después es el nombre o razón social de mi proveedor y viene el número de la factura o el número de documento en la siguiente columna. Después vamos a registrar lo que es el número de contrato. Este número de contrato es simplemente un dato referencial. Si ustedes pueden ver acá, como les indicaba, lo que prima en el registro es los datos de la factura. El número de contrato simplemente lo vamos a colocar como un dato referencial. Es el único dato que vamos a colocar del contrato, no se coloca el importe, nada del contrato, solamente el número, en el caso que exista. Si no existe, colocamos 0. Luego vamos a consignar el importe de la factura o el importe del documento
y el número de autorización de la factura y número de documento. Hasta ahí, hasta esta columna, nosotros ya hemos registrado los datos que corresponden al documento bancarizable, ¿ya? Esto, como les indicaba, puede ser la factura, emergentes de un contrato o simplemente facturas que sean iguales o mayores a 50.000 bolivianos. Y en el caso que no tenga el respaldo de una factura como las retenciones o compra de un inmueble, el documento que vamos a bancarizar. Y a partir de esta columna de acá, que es el número de cuenta del documento de pago, registramos los datos del documento de pago. En acá tenemos que registrar el número de cuenta de desembolso para el pago de la compra de ese producto. Ahí tenemos que registrar nuestro número de cuenta, la cuenta pagadora, ¿ya? En ese caso, el número de cuenta del contribuyente que esté efectuando el registro. Luego registramos el monto pagado en documento de pago. Vamos a colocar el importe que hemos pagado de esta transacción, que corresponde a esta transacción. Posteriormente colocamos el monto acumulado. Este monto acumulado va a ir en función a la factura que se está registrando. Es aquí el ejemplo que nos indicaba, ¿no ve? Tiene una factura que lo ha pagado en 2 años, es 70.000 bolivianos, el primer año ha pagado, es la factura número 155. Entonces yo aquí en estas primeras casillas detallo toda la factura número 155, todos los datos de la factura número 155. El monto pagado voy a colocar 50.000, el monto acumulado voy a consignar 50.000. Hago un segundo pago. Consigno de nuevo todos los datos de mi factura 155. En monto pagado coloco 20.000 y monto acumulado, ¿cuánto consigno? Exacto, 70.000. ¿Ya? Puede ser que después yo registre una factura el 170 por el importe de 70.000. Monto pagado 70.000. Monto acumulado 70.000. Ya no se suma, no se va acumulando, no se va sumando. Esta columna de monto acumulado va en relación a la factura que estamos registrando, a la factura que estamos mencionando. Ya ahí tengan mucho cuidado, porque bueno, las primeras gestiones que se enviaba, todo lo acumulaban, ¿no? Quieras 70.000, nosotros 70.000, 140.000, iban a todas las transacciones. El monto acumulado solamente trabaja en base a la factura que se está registrando, independientemente tenga contrato o no tenga contrato. Ahí tengan mucho cuidado. Luego vamos a registrar lo que es el NID de la entidad financiera emisora del documento de pago. ¿Ya? El NID de la entidad financiera emisora del documento de pago. Yo he pagado con un cheque, entonces tengo que consignar el número de NID de la entidad financiera que ha emitido ese cheque o que corresponde a ese cheque. Si he hecho una transferencia, tengo que consignar el número de NID del documento de pago de quién es esa transferencia, de la entidad financiera emisora del documento de pago. Ya eso siempre va a estar en su documento de pago quién ha emitido. No sé, pues si dice Banco Visa, Banco Unión, Banco Nacional de Bolivia, vamos a consignar su número de NID de esa entidad financiera. Después consignamos el número de documento de pago o número de la transacción. Todos los documentos de pago tienen un dato correlativo, un número de transacción. Ese es el que yo tengo que registrar ahí. En la siguiente columna vamos a consignar el tipo de documento de pago. Este tipo de documento de pago va a ser dependiendo de estos 10 caracteres, ¿no? 1 vamos a utilizar para cheque, el 2 vamos a utilizar para orden de transferencia, el 3 para orden de transferencia electrónica de fondos, el 4 para lo que son transferencia de fondos. Después tenemos el número 5 para lo que es pago con tarjetas de débito, el número 6 para lo que es pago con tarjetas de crédito, el número 7 para tarjeta prepagada, el número 8 cuando sea depósitos en cuenta, el número 9 para cartas de crédito y el número 10 para otros.
Este número 10 es en el caso que en un futuro existiera un nuevo documento de pago que lo reconozca la ASFI, ¿ya? Por el momento no se está utilizando el número 10. Ahora, para aquellos que trabajan con entidades públicas, su pago mediante Sigma, ¿qué sería? ¿Qué número sería? Mediante Sigma. El 3, porque es una orden de transferencia electrónica. Y finalmente registramos la fecha de documento de pago, ya la que consigna nuestro documento de pago. No sé si hasta este punto tenemos alguna consulta. En realidad, usted tendría que haberle pagado los... un momento, perdón. En ese caso, sí, si efectivamente el importe pagado al proveedor es menor a 55, no bancariza. Pero lo que no va a bancarizar, lo que no llega a registrar siempre es el pago de las retenciones de impuestos. Y una consulta más, para el caso de facturas con descuento, ¿tengo que considerar el neto para bancarizar o el importe total? El neto, el importe que se está pagando. Si el importe que se está pagando es mayor a los 50.000, se bancariza. Si es menor, no se bancariza. Muchas gracias. No le pasaré. Buenas tardes, una consulta. Si en un día hago la compra de unos materiales, pero me lo dividen la factura, una por 40 y el otro por 30, igual lo bancarizo. Y también en el mismo mes me dan en un día con 49 y al final del mes me dan con otros 30. ¿Tengo que bancarizar? Ahí tenemos que ver si es la misma transacción. Si es la misma transacción, pese a que yo lo divida en una, dos o tres facturas, tengo que bancarizar. Independientemente mi proveedor lo divida, tengo que bancarizar si es la misma transacción. Yo he ido, he pedido un producto, valor de 70.000 bolivianos, me he dicho, no, te la repartiré la factura una 40, otra 30. Mi transacción, mi pedido inicial ha sido por 70.000, entonces estoy obligado a bancarizar, independientemente de que las facturas hayan salido por importes inferiores. Es muy distinto que yo tenga dos transacciones diferentes en el mismo día. Puede ser, por ejemplo, que yo he comprado un juguete, en época navideña he comprado un juguete, no sé, he comprado el juguete del Guasón, y me ha ido tan bien que lo he acabado ese juguete en ese mismo día, y eso era por unos 30.000 bolivianos. He vuelto a mi mismo proveedor en la tarde, y he vuelto a comprar el mismo juguete por otros 30.000 bolivianos. ¿Esas son transacciones iguales? Son distintas. Podría haber pasado como también no podría haber pasado. Pero es muy distinto que yo vaya y diga, quiero este juguete del Guasón, ya señor, le sale 70.000. No, pártame la factura. Entonces ahí también va a ser un análisis, una verificación, si eso es producto de la misma transacción o no. En el caso, independientemente el proveedor les divida la factura, igual bancariza y paguen a través de una entidad financiera. En este caso, si bien el origen es el mismo, se va a dar dos tipos de factura, ¿no? Igual tendría que bancarizar. Exacto. Pero ahí tendrías que respaldarlo con el contrato. No necesariamente. Porque si bien, o sea, empezando del criterio, dicen montos igual, bueno, el monto igual o mayor a 50.000. Exacto. Pero dice transacciones con montos iguales o mayores a 50.000. Transacciones. Ahí mi transacción de venta o la transacción de compra que estoy efectuando es mayor a 50.000. Es muy distinto que me hayan partido la factura. Porque puede pasar también que no sea que me dividan la factura, pero a veces me dividen la factura porque en la misma factura no entra todo el detalle. Y a veces me dan una segunda factura. Puede pasar también eso. Pero si la transacción original supera los 50.000, tengo que bancarizar. Perdón, ahí solamente una aclaración. Tal vez, en mi caso, en el último caso, si la factura la dividen y has pagado en una sola transacción, en un solo depósito, tendría que ser bancarizarlo, exacto, tendría que bancarizarlo. Pero también recuerden que generalmente tienen proveedores que les compran en el transcurso de un mes y de manera acumulada le van pagando. Por ejemplo, han hecho una compra de 20.000, otra compra de 40.000, otra de 30.000. Entonces ahí ya son 60, 70, 90.000, ¿verdad?
y le pagan de golpe 90.000 bolivianos. Ni una de esas tres transacciones está obligada a bancarizarse, porque no han superado los 50.000 en su transacción inicial, independientemente que el pago total sea mayor a los 50.000, independientemente. Y además no es un contrato de trato sucesivo, ¿no ven? Ahí no. Pero en el caso que yo tenga ese tipo de pagos, ya haga un pago acumulado, lo recomendable siempre es, si yo tengo una transacción mayor a los 50.000 bolivianos, efectúe este pago siempre por separado. Ya, si yo tengo una de 20, una de 50 y otra de 30, yo pago aparte esos 50.000 y los otros 50.000 pago aparte también. No sé si tienen alguna consulta más. Ya, pasaremos entonces al registro de ventas. En el registro de ventas es similar, es prácticamente lo mismo. Perdón, el nombre del registro auxiliar de compras, por si acaso, es compras / auxiliar / el mes y el año / el número de NIT. Con ese dato tiene que guardarse el archivo de Excel que va a ser convertido a un TXT. Luego tenemos el registro auxiliar de ventas. El registro auxiliar de ventas es igual similar, se llena casi en el mismo sentido. Primero tenemos que registrar lo que es el tipo de la transacción, o el tipo de la transacción, si ha sido 1 al contado, 2 a crédito. Posteriormente tenemos que registrar lo que es la fecha de la factura del documento. Después registramos el número de la factura o número del documento, luego el importe. Luego registramos el importe de la factura o monto del documento, el número de contrato, que también es un dato referencial. Posteriormente registramos el número de autorización de la factura, el número de NID del cliente o carnet de identidad del cliente, el nombre o razón social del cliente. Ya vamos a registrar esos datos. Hasta ahí registramos nuestros datos de la transacción que vamos a bancarizar. En este caso siempre va a ser nuestra factura que estamos emitiendo. A partir de la siguiente columna vamos a registrar los datos del documento de pago que nos han entregado. El número de cuenta de documento de pago. En este caso del número de cuenta de documento de pago, tenemos que registrar el número de cuenta receptora del pago. Siempre va a ser nuestro número de cuenta. Entonces aquí va a ser dónde me han pagado, a qué cuenta me han pagado. Yo tengo que registrar ese número de cuenta. Después consignamos el monto pagado en documento de pago, el monto acumulado, que trabaja de la misma manera, siempre en base a la factura que se está registrando. Luego vamos a consignar el NID de la entidad financiera receptora del pago. Entonces, si a la cuenta que me han depositado es el Banco de la Fortuna, entonces colocar el número de NID del Banco de la Fortuna, independientemente de dónde me han pagado, de qué banco me han pagado. Después vamos a registrar el NID el número de la transacción, el número de pago. ¿No ve lo que les indicaba? Que todos los documentos de pago tienen un dato correlativo, un número de transacción. Ese vamos a registrar. Posteriormente registramos igual el tipo de documento de pago, 1 si es cheque, 2 si es orden de transferencia, 3 si es transferencia electrónica, 4 si es transferencia de fondos, 5 si es tarjeta de débito, 6 si es tarjeta de crédito, 7 si es tarjeta prepagada, 8 si es depósito en cuenta y 9 si es con cartas de crédito y el 10 otros. Igual aquí tenemos otros por si en el futuro existiera un nuevo documento de pago. Y finalmente registramos la fecha de emisión del documento de pago. Como les indicaba, es igual, similar. El llenado es igual, similar, pero va a ser en base ya a la factura que ustedes están emitiendo y el documento de pago que están recibiendo. El nombre de este archivo es ventas / auxiliar / el mes y el año / el número de NIT. Estos dos archivos, como les indicaba, se los va a realizar en Excel, convertirlos a TXT y eso capturarlo en el aplicativo DaVinci para que se consolide en un solo documento y eso se envíe a través de la oficina virtual. El plazo para el envío. El plazo para el envío es de manera anual. Como les indicaba, ya están enviando los contribuyentes. El envío de la información se lo puede realizar desde el 1 de enero de la siguiente gestión
hasta la fecha de vencimiento que tiene según la terminación de su NIT. Si el NIT termina en 0 o 1, es hasta el 5 de febrero. Si termina en 2 o 3, hasta el 6 de febrero. Si termina en 4 y 5, hasta el 7 de febrero. Si termina en 6 o 7, hasta el 8 de febrero. En 8 y 9, hasta el 9 de febrero. Como les indicaba, este registro ustedes lo tienen que efectuar mensual. Al finalizar la gestión, lo único que tendrían que hacer es revisar nuevamente la información que van a enviar y enviarlo a Impuestos Nacionales. En el caso que yo detectase que esa información tuviese alguna inconsistencia, estuviera incoherente o hubiese omitido realizar algunos registros, puedo efectuar una rectificatoria sin ninguna sanción, ya sin ninguna sanción. Esto lo pueden realizar dentro de los 30 días siguientes a mi fecha de vencimiento. Si yo he enviado la información el 15 de enero, y mi fecha de vencimiento era el 5 de febrero, yo a partir del 6 de febrero cuento los 30 días para efectuar la rectificatoria. Si envío dentro de esos 30 días, no tengo ninguna sanción. Ahora, en cuanto a los incumplimientos a deberes formales, la normativa establece que si yo envío la información fuera de plazo, yo tenía que enviar hasta el 5 de febrero y he enviado el 6 de febrero, o he enviado un mes o un año después, pero he enviado la información, mi multa por envío fuera de plazo son 150 UFBs como persona natural y 300 como persona jurídica. Pero puede pasar que yo no he enviado, nunca lo he enviado, y me han notificado con un acto administrativo el no envío de la información. En ese caso, mi multa son 500 UFBs como persona natural, como empresa unipersonal, y 1000 como persona jurídica, si nunca he enviado la información, ¿ya? Pero si yo, después de que me notifican el acto administrativo, dentro de los 20 días siguientes envío la información, esta multa disminuye en un 50%, ya serían 250 UFBs y 500 UFBs. Ahora, si envío la información fuera de, hago una rectificatoria posterior a los 30 días, mi multa son 50 UFBs como empresa unipersonal y 100 como empresa jurídica o como persona jurídica. Y si dentro de la información que hemos enviado tuviese algún error, también tiene una multa. Sin embargo, la multa se cobra a partir de la fila 51. Puede ser que dentro de una misma fila yo tenga 5 errores, pero para efectos de la contravención me consideran como una fila con error. Si yo tengo 51 filas con error o más, mi multa son 100 UFBs como persona natural y 200 como persona jurídica, pero el error desde la fila 51. Agradecerles mucho por su asistencia, sacarse este tiempo para poder actualizarse un poco y también aclarar, ¿no? Como es un tema que generalmente lo realizamos de manera anual por la presentación para que puedan verificar la información que ustedes han registrado. Y bueno, nuevamente darle muchas gracias y recomendarles siempre estar pendiente de la página de Impuestos Nacionales. Tenemos cursos de capacitación nosotros a nivel nacional que aparece en nuestra página web del Servicio de Impuestos Nacionales, www.impuestos.gov.bo. En la parte de capacitación externa están todos los cronogramas de capacitación que se efectúan a nivel nacional. Y también tenemos en nuestra página de Cultura Tributaria Bolivia, donde sale este tipo de eventos también que lo efectuamos como Oficina Nacional. Muchísimas gracias por su presencia y por su atención. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia.